¿Os imagináis un palacio de puertas infinitas donde Howard Phillips Lovecraft fuera recorriendo los mundos e historias que creaba o cruzaban por su mente? Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un programa muy especial. Es un programa que realicé para otro canal con David Saidomenech, donde analizábamos a Howard Phillips Lovecraft y su obra, y el pozo que le llevó a ser lo que fue, y cómo después, tras su fallecimiento, el mundo que él creó fue evolucionando hacia lo que es, porque una cosa es el mundo que él creó y otra cosa es el mundo, su universo creativo, cómo ha ido evolucionando tras que él se fuera. Porque no es lo mismo el mundo creativo de Lovecraft cuando él estaba vivo que cuando él estaba muerto. Y eso es lo que mostramos en este programa que realizamos el 18 del 7 de 2016. Damos datos nuevos sobre Lovecraft y su mundo. Así que, sin nada más, espero que os guste. Hola, buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy con nosotros tenemos a David Sainz. Hola David, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y estamos aquí con David porque vamos a hablar de Howard Phillips Lovecraft. Y para empezar, David, ¿puedes decirnos quién es Howard Phillips Lovecraft, por favor? Sí, pues Howard Phillips Lovecraft es un escritor norteamericano de la primera mitad del siglo XX. Nació a finales del siglo XIX en el sur de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, en Providence, en el estado de Rhode Island. Y nació de una familia que era, digamos, de alta clase social, pero estaba venida a menos. Una serie de circunstancias les habían obligado a emigrar a Estados Unidos. El padre de Lovecraft no estaba casi nunca en casa, estaba siempre fuera por motivos de trabajo y murió cuando Lovecraft era muy joven. Apenas tuvieron contacto. La madre era un tanto neurótica, tenía una serie de traumas y resentimientos que proyectó en su hijo. Y el hijo creció muy sobreprotegido y muy aislado del resto de la sociedad porque la madre, Lovecraft ya era introvertido de por sí, y la madre aún le alimentaba esto, intentando impedir que jugara con otros niños, inculcándole que no debía fiarse de nadie, que la gente era mala y tonta, que nosotros somos ingleses, somos de estirpe inglesa. Lo que pasa es que nos hemos visto obligados a vivir en este país lleno de pecadores y de gente horrible y tal, este horrible país. Bueno, Lovecraft era un niño con una extremada imaginación y con una extremada precocidad en cuestiones literarias. Aprendió a leer con 3 años, con 5 años leyó Las Mil y Una Noches, con 8 años leía las sagas de Homero. Estas son lecturas un poco densas para un niño, pero él se pasaba todo el día en la biblioteca de la mansión. Allí leyó muchas cosas, tenía juegos muy extraños, muy extraños, muy curiosos para un niño, como por ejemplo jugar a ir a los bosques que había por ahí cerca y construir altares a los dioses grecolatinos, a los dioses como Cronos, como Artemisa, les construía como altares y jugaba como a adorarlos. Incluso durante una época tuvo la curiosa idea de que se estaba convirtiendo en un sátiro y que le estaban saliendo cuernos en la frente. Fue siempre un tipo muy solitario, pero en su adolescencia empezó a cartearse con una serie de escritores y de periodistas amateur, porque él empezó a publicar de forma amateur una serie de panfletos racistas, porque él era de filosofía muy racista. No se le puede reprochar del todo porque la época en la que creció era racista, y además las ideas que le inculcaron desde casa también lo eran mucho. De manera que él publicaba un panfleto racista, pero luego también publicaba poesías y cosas. Él hubiera querido ser científico, pero debido a que era de tendencia enfermiza,
y propenso a caer en enfermedades. Eso le provocaba que no pudiera asistir mucho a la escuela. Por lo tanto, no pudo obtener las calificaciones necesarias. Él hubiera querido ser astrónomo o físico o algo así. Pero su otra gran pasión era, pues, la escritura. La escritura que, escribía poemas, escribía relatos y empezó a publicarlos en una red de periodistas amateur que se llamaba, era una especie de organización que habían creado una serie de muchachos que se habían unido, que se dedicaban al periodismo amateur, pero de una forma más organizada. Era como un precedente de lo que hoy sería Internet, casi. Se llamaba Amateur Press Association de no sé qué, perdón por inglés. Y allí empieza a escribir sus primeros cuentos, a conocer sus amistades, que fueron casi todas epistolares, porque él era un individuo muy solitario. Y conoció a una serie de escritores que les interesaba sobre todo la literatura fantástica, a lo Edgar Allan Poe y demás, y juntos, se hicieron amigos y juntos publicaban relatos en revistas pulp. Las revistas pulp eran magazines de revistas que se publicaban en los kioscos con literatura que se consideraba literatura barata o de evasión. Cada revista estaba especializada en un tipo de historias. Había pulps, magazines para westerns, para ciencia ficción, para romance, y también los había de historias fantásticas y de terror. Y ahí publicaban ellos, él y sus amigos. Publicaban sus historias en Weird Tales, que era una revista de las más famosas de entonces, Astounding Magazine y otras. Y entre sus amigos estaban, pues, Clark Ashton Smith, otro escritor que también hacía relatos. Clark Ashton Smith tendía más a la ciencia ficción. Robert Bloch, que era el que escribió Psicosis. O Robert T. Howard, que fue el creador de Conan el Bárbaro. Y muchos otros. Todos juntos crearon una especie de mitología ficticia, porque los relatos que hacían tenían referencias cruzadas. A veces, por ejemplo, uno se inventaba un libro en un relato y otro mencionaba ese mismo libro en su propio relato, como si formaran todos parte de un mismo universo ficticio. Y con estas referencias cruzadas crearon una especie de mitología que está tan bien creada que algunos incluso se han convencido de que es cierta. Y si te parece, ahora que hemos hecho ya un poco la introducción de lo que es Lovecraft. Lovecraft nunca tuvo mucho éxito en vida, por cierto. Empezó a ser conocido después de su muerte, cuando sus amigos fundaron una editorial llamada Arkham House y empezaron a editar en libros recopilaciones de sus relatos, tanto de él como de los amigos. Vaya. Poco a poco se fue estableciendo un culto a Lovecraft porque era realmente alguien original en sus escritos. A pesar de que se le ha criticado mucho su estilo y que no era buen escritor, no se le puede negar que sus ideas eran originales y, por ejemplo, pues es seguramente el autor de terror que más influencia ha tenido en el siglo XX y actual, o sea, en el terror actual. La mayoría de los que han venido después, como mínimo, le deben algo. Incluso Stephen King en sus comienzos hacía relatos haciendo referencia a los personajes de Lovecraft, a las deidades que inventó Lovecraft. Y ha tenido una influencia enorme. Prometheus, por ejemplo, la película Prometheus, tiene una influencia de una novela corta que escribió Lovecraft titulada En las montañas de la locura. Novela que, por cierto, hace años que está intentando ser adaptada por Guillermo del Toro, que es un gran fan de Lovecraft. Se nota que es fan de Lovecraft. Pero bueno, antes de seguir indagando, por ejemplo, cuando Lovecraft era pequeñito, sí, él hacía altares para esos dioses. Y Sin creer. Bueno, sí. Era un juego infantil. Lo que pasa es que es un juego infantil que impacta. Que es que a un niño se le ocurra eso. Claro, era un niño solitario, que sus únicas referencias eran lo que leía en la biblioteca. Y claro, una educación victoriana en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando ya no existía casi el estilo victoriano en Inglaterra. Ya.
Hay que decir que Lovecraft sentía cierto desprecio por el cristianismo y su madre se llevó varios disgustos, la madre de Lovecraft. El primer disgusto se lo llevó cuando su hijo se le reveló porque ella quería una niña y le vestía de niña. Y en determinado momento, en la edad temprana de Lovecraft se rebeló y dijo que no quería vestirse más de niña. Pero luego, más tarde, cuando salió con que era ateo, fíjate, finales del 19, principios del 20, un chavalín diciéndole a una madre ultraconservadora victoriana que es ateo y que no cree en Jesús. A esa mujer le debía dar de todo. Hombre, tengo que reconocer que sus dioses molaban más que los del dios cristiano. O sea, todos estos dioses antiguos que él, digamos, me inventó o renombró, eran más divertidos, como se ha dicho. Bueno, yo creo que en realidad, hombre, tiene también algo de una pequeña influencia judeocristiana. A fin de cuentas, se sintió fascinado por el paraíso perdido de John Milton, aunque sobre todo por las ilustraciones de Gustave Doré. Y eso le influyó en parte, en algo de su obra. No, pero antes de adentrarnos en las luces y sombras, que este hombre vivió toda su vida entre luces y sombras, literalmente, hay un detalle de su infancia importante que luego en su futuro, tuvo un valor que la onda expansiva llega hasta hoy, que es el turbante en la cabeza, cuando leyó Las Mil Noches. Sí, bueno, él aprendió a leer, como dije antes, con 3 años. Y con 5 ya se había leído Las Mil y Una Noches y le encantaba el mundo árabe y entonces jugaba a ser moro. Lo del turbante en la cabeza, hombre, no hay nada escrito que diga que llevara turbantes, pero me lo imagino yo. Si estaba el chaval siempre con los moros y con los árabes y tal, pues yo me imagino a un pequeño Lovecraft cogiendo cualquier sábana o cualquier manta y liándosela ahí en la cabeza y poniéndose ahí con cualquier cosa en plan cimitarra, un trozo de madera como si fuera una cimitarra. Y parece ser que había un amigo de la familia que visitaba mucho a la familia y claro, veía al chaval ahí jugando y se reía y en plan como de broma así salió el nombre, le empezó a llamar Abdul al-Rased, Abdul al-Hasred. Claro, ese nombre, Abdul al-Hasred, luego fue el nombre que utilizó Lovecraft para bautizar el autor del ficticio Necronomicon, libro que se inventó él y que hoy muchos creen auténtico. Sí, algunos he conocido que lo buscan, pero yo les digo que sigan buscándolo, que a lo mejor lo encuentran. Que si lo encuentran me llamen, por favor. Sí, No, pero es que llevamos, creo que 30 años que nos llevan diciendo que, oye, que es ficción. Y aún hay gente que lo sigue buscando. No, pero bueno. Es que, a pesar de las pruebas que hay de que Lovecraft era totalmente ateo y se parecía más al típico escéptico estilo James Randi, que no a pesar de los relatos que escribía, a pesar de que escribía relatos fantasiosos llenos de una imaginación tremenda, con cierto halo místico, esotérico, él no creía en realidad en nada de esto. Pero claro, los que sí lo creen, dicen que estaba haciendo un papel. Pero esto me resulta difícil de creer, es que los testimonios que tenemos no son de gente cercana a Lovecraft, son del propio Lovecraft. Y donde ahí ves su pensamiento ateo y su pensamiento escéptico y materialista. Y esas cartas son privadas, no son para... O sea, ahí está mostrándose tal como es, creo. ¿Y por qué iba a fingir? O sea, realmente, ¿cuál es la tesis? ¿Por qué pensamos que Lovecraft tenía conocimiento a algo especial que no tuviera conocimiento nadie más? ¿Qué es lo que nos lleva a esa conclusión? Bueno, eso lo comentaremos más adelante. Te daré información sobre eso, que es algo que supongo que ya conocerás. Pero también cabe decir que en un principio Lovecraft, antes de que evolucionara, fue el último escritor gótico del mundo, porque estaba muy influenciado por Poe y en su primera etapa sí que era gótico realmente. Aunque sí, bueno, su primera etapa era una etapa más bien tirando a como fantasiosa, onírica.
describía pues países imaginarios, Sarnat, por ejemplo, la famosa Sarnat, o tierras así que se inventaba con nombres rimbombantes. Entonces sus principales influencias eran Poe y Lord Dunsany, un escritor también de fantasía que también influyó en Tolkien. Y pues luego más tarde empieza a evolucionar hacia cosas un poco más macabras y sobre todo como más materialistas, porque siempre hay un matiz físico en Lovecraft. Su falta de creencia, su falta de fe influye en cierta forma en cómo presenta a los monstruos. Siempre los presenta muy físicos y siempre, en vez de hablar, por ejemplo, de espíritus, como habla la ficción gótica, habla de otra materia distinta a nuestro concepto de materia, por ejemplo. Esto es muy a menudo sale en los relatos de Lovecraft. No es que sea espíritu, es que es una materia diferente. Como he dicho antes, Lovecraft quería ser científico de pequeño y hay mucha ciencia fantástica en sus historias. O más que ciencia fantástica, como dijo el autor Rafael Llopis, que también era un estudioso de Lovecraft, fantasía científica. En este sentido, algunos le consideran precursor de la ciencia ficción tal como la entendemos ahora, ya que los orígenes de sus seres de Pesadilla muchas veces no parecen ser tan místicos como extraterrestres. De hecho, sí. No, que este hombre inventó el terror cósmico. Sí, el terror cósmico, que lo podríamos definir, a ver, es muy difícil definir el terror cósmico, pero cuando yo lo defino, explico una cosa que me pasaba a mí de pequeño, y era cuando me ponía a pensar en la inmensidad del universo, en lo grande que es el universo. Me ponía a pensar en el origen del universo y yo pensaba, pero el origen del universo es Dios o es el Big Bang pero sea lo que sea, ¿qué había antes? Y después de antes de eso, ¿qué había antes? ¿Y por qué existe todo? ¿Y por qué existe siquiera la mera noción de existir? ¿Y por qué? Y en ese punto sentía un inmenso miedo, que me invadía un gran miedo. Creo que ese miedo es lo que luego llamarían horror cósmico. Es una clase de miedo existencialista. Se trata, no es el miedo al monstruo, no es el miedo, ni siquiera es el miedo a la muerte, es el miedo a, no se sabe qué, a la existencia en sí, quizá. Vale, antes de hablar de Las montañas de la locura, que es lo que ibas a decir, cuya versión encubierta Sí. es La cosa, de John Carpenter, ¿no te parece un poco raro un grupo ahí en el polo sur? Bueno, no vamos a destriparlo aún, pero hablaremos de ello. Entonces, para ti, ¿quién está atrapado en el sueño? ¿Chulu? Creo que es en Polaris, en el relato Polaris, donde Lovecraft describe la historia. Sus historias solían ser en primera persona, por cierto. Describe la historia de un hombre que sueña y que a través de sus sueños accede a una especie de mundo. Y ahí se encuentra un país que está en guerra con otro y él quiere unirse a ese país y está dispuesto a luchar con ellos y resulta que entonces se despierta y le sabe mal y cada vez vive menos en la vigilia y más en el sueño, porque la vigilia le resulta llena de sinsabores, y en cambio el sueño es otro mundo diferente. Esto es un precedente a la película Inception, Origen, de Christopher Nolan. Y también resume un poco la visión de Lovecraft de los sueños, porque Lovecraft tenía sueños muy vivos, y esos sueños a menudo le inspiraban para sus historias. De hecho, tanto el nombre Chulu como el nombre Necronomicon son nombres que oyó en sueños. Él nunca supo lo que significaba Necronomicon, simplemente es una palabra que oyó en un sueño que tuvo y la apuntó al despertarse.
Y Chulu, en realidad es una siempre está la eterna discusión de cómo se pronuncia, una discusión estéril. Se escribe C-T-H-U-L-H-U. Es algo impronunciable a propósito, porque lo que quería dar a entender Lovecraft es que ese nombre pertenece a una lengua, un idioma que no es humano y que ha sido pensado para que lo hablen bocas no humanas que tienen órganos no humanos de pronunciación. Por lo tanto, no hay una pronunciación real del nombre. Puedes pronunciarlo como quieras porque lo pronuncies como lo pronuncies, siempre lo harás mal. Lovecraft mismo propuso una pronunciación, pero es una pronunciación que no ha tenido mucho éxito. La que propuso Lovecraft, que es Cthulhu. Esa es la pronunciación que propuso el propio Lovecraft. Cthulhu. Parece de un mito sumerio que diga Kundu, pero bueno, es otra historia. Pero fíjate, la sonoridad Cthulhu ya nos indica qué clase de sonido oyó Lovecraft en su sueño. Un sonido más que una palabra, era como un sonido quizá acuoso. Cthulhu suena como un montón de agua ahí. Sí, glutural, vamos, que no es una garganta humana, que no está diseñado para que lo pronunciemos nosotros, vamos. Exacto. Como dicen algunos, no sé si llamarlos espectólogos, como dice uno que conozco. Pero bueno, te recuerdo que si Chulu sale del sueño, destruye esta realidad. Eso... Sí. Esto lo cuenta Lovecraft en el relato La llamada de Chulu. Yo siempre, por cierto, yo a veces cambio de pronunciación caprichosamente de Chulu. A veces lo llamo Chulu, a veces lo llamo Tulu, otras veces lo llamo Cthulhu, según el viento que me da. Hombre, yo creo que la correcta es la de Cthulhu, pero bueno. En inglés sería la correcta, pero bueno. En la llamada de Chulu se cuenta una investigación de un inspector que detiene una secta en unos pantanos, una secta vudú, que adoran a un antiguo dios que tiene forma como de... La descripción que hace, de hecho, se conserva el dibujo que hizo el propio Lovecraft de Chulu. Es un pulpo, es la cabeza. El cuerpo es como hinchado y gomoso, tiene escamas y tiene como una especie de alas de murciélago, pero que están como atrofiadas. Y todo esto con una cabeza de pulpo, con los tentáculos en la boca y tal. Es un aspecto extraño que en principio daría más, incluso podría llegar a dar más risa que miedo. De hecho, se ha llegado al punto de que existen peluches de Chulu. Se venden peluches de Chulu. Sí. A ver, ahora nos reímos, pero en 1930 no les hacía gracia. No. Porque es que lo que acojona del relato es... la idea es que ese monstruo es un monstruo antiquísimo que por alguna extraña razón quedó atrapado debajo del agua, porque vivía en una isla. Esto es como una reelaboración del mito de la Atlántida. En una isla vivía él, una isla también de nombre impronunciable. Se escribe R-Lie, se pronunciaría algo así como Erlai. Esa isla se hundió, él y su raza de servidores, y está ahí como durmiendo un sueño, pero cada X tiempo esa isla resurge otra vez. Y se supone que la próxima vez que vuelva se relaciona con la astronomía, porque se supone que es cuando las estrellas están en posición, es decir, cuando hay determinada conjunción astronómica de estrellas y planetas, es cuando surge Chulu. Y se supone que el objetivo final de Chulu es destruir la humanidad y volver a dominar el mundo, y solamente perdonará a sus adoradores, los cuales vivirán en un mundo que no existirá el bien ni el mal y donde todo estará permitido. Eso es más o menos, bueno, se dicen más cosas, pero la forma de explicarlo de Lovecraft es realmente inquietante. Es como una especie de apocalipsis, pero llevado al extremo.
entendiendo que el apocalipsis judío-cristiano es un momento de horror que luego vendrá, que luego sí da paso a un final feliz, pero este no. Este es un apocalipsis que no es feliz para nada. Sí que cuando resurjan los primordiales, esto se va a la mierda. Exacto. Pero bueno, no adelantemos. Vamos a ir a las montañas de la locura, cuyo buen ejemplo es La Cosa de John Carpenter, que recomiendo a todo el mundo, que es una adaptación encubierta de la película que lleva, creo que 20 años intentando hacer Guillermo del Toro, y que siempre que consigue la financiación pasa algo y se va al garete. Está agafado. Sí. Bueno, decir que John Carpenter, el director de La Cosa, también es un Lovecraftiano de pro. Y, por ejemplo, pues en determinado momento estuvo a punto de dirigir un remake de la película La criatura de la Laguna Negra, que es un clásico del terror en blanco y negro de la Universal, que también se conoce con el título de La mujer y el monstruo, que es de una historia de un monstruo marino que se enamora de una chica. Es como una Bella y la Bestia, pero con un monstruo marino. Y John Carpenter quería mostrar a ese monstruo como si fuera un profundo, de los del relato La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. Los profundos son los monstruos que se inventó Lovecraft, que eran mitad hombres, mitad peces, porque tuvieron una hibridación con unos seres que precisamente servían a Dagon, que es otro nombre de Chulo. No, Dagon es otro dios, pero lo que tú has dicho, por ejemplo, del terror de Bismuth, se hizo una adaptación en el 79, que es La isla de los hombres pez, que es ese magnífico... Cuando doblaban las películas, pues el título en inglés lo pasaban por el forro y les ponían el que querían. Que bueno, que también tiene una cosa, la película tampoco respeta el texto original, lo versiona mucho. Ya, es que Lovecraft, cuando se ha intentado adaptar al cine, siempre se han hecho adaptaciones libres porque es muy difícil de adaptar. Sus historias se basan sobre todo en la atmósfera, en la descripción, en estados de ánimo. Los diálogos de Lovecraft, la verdad es que sus diálogos no eran su fuerte. Al ser un individuo solitario y aislado, no es alguien que esté acostumbrado a escuchar cómo habla la gente. Sus comunicaciones sobre todo eran epistolares, ya lo he dicho antes. Y eso provoca que sus diálogos queden un poco como forzados y no le gusta poner muchos diálogos. Es más de describir. Y sobre todo lo que busca no es describir cosas concretas, sustos, sino entrar en crear una atmósfera. Sí, cierto, los diálogos hace pocos, pero es porque él era muy bueno creativo, o sea, él creaba conceptos que hasta hoy, y fíjate las décadas que han pasado, siguen totalmente vigentes. Estamos hablando de alguien que en el bastón llevaba una espada, ¿sabes? O sea, fíjate tú si es el mismo nombre. O sea, sí. Y Poe y él, que no tienen ninguna conexión con el mundo actual, siguen estando vigentes en la actualidad. De hecho, se adapta más a Lovecraft porque está más cercano en el tiempo, pero hoy en día aún se sigue también adaptando a Poe. Ejemplo, claro. El cuervo, La mujer del foso. De hecho, aquí no sé cómo se tradujo, pero también es que se llamó La maldición del cuervo, creo que es, donde Poe sigue el rastro de un asesino que está usando sus novelas como inspiración para matar a gente. Por poner otro ejemplo. The Following, es una serie de televisión. No, también, sí, no, de Kevin Bacon, pero no, también hay una película que sale John Cusack que hace de Poe, que transcurre en la época de Poe y va siguiendo así. Quiero decir que estamos hablando de alguien que tendría que estar ya, como no sé, por ponerte un ejemplo, como Gustavo Adolfo Bécquer, y sin embargo sigue estando totalmente vigente. Sin embargo, tú coges los cuentos de Bécquer ya que no están en conexión con el mundo. Hombre, no sé qué decirte, sobre todo porque tengo una amiga que le gusta mucho Bécquer y si me oye decir algo malo de él puede que me quiera masacrar. Así que pasaré. Por compromiso pasaré. Lo que he leído de Bécquer me gusta. Y Bécquer también ha tenido su influencia. De cierta forma, Bécquer es como un poco nuestro Poe. Sí, ambos murieron de tuberculosis. Bueno, entonces, en ese magnífico trabajo que no pudo hacer Carpenter, que hubiera sido muy bueno si hubiera hecho el remake de La mujer y el monstruo, pero bueno, nos dejó La cosa.
esta de 1995, la del escritor. En la boca del miedo, bueno, esta no es tan conocida, la película En la boca del miedo, pero también tiene mucha influencia de Lovecraft. Que como puedes ver, Carpenter hubiera hecho un magnífico trabajo si lo hubieran dejado más medios. Pero bueno, quien ha recogido el bastón de Lovecraft es Guillermo del Toro, que está muy influenciado por él y por Mike Mignola, el dibujante de Hellboy. Pero bueno, este dibujante también está muy influenciado por Lovecraft. Pero bueno, una vez, digamos, se acaba la primera etapa gótica de Lovecraft, donde el terror es de monstruos, y empieza a meterse en lo que es el terror psicológico y cósmico. Fíjate, en la época en la que él vivió, porque es que estamos hablando del principio del siglo XX, que la gente aún iba con pistola por el oeste. O sea, estamos hablando de terror psicológico y terror cósmico. A nadie se le había ocurrido lo de un platillo volante, y él ya construía historias con seres de otros planetas. Cuando hasta los años 50 no se le ocurre a nadie de lo de un marciano. Y sorprende lo poco valoradas que fueron entonces. Por ejemplo, en los números siguientes, en la revista que se publicó, la historia de las montañas de la locura, en los números siguientes se publicaban cartas de los lectores, menospreciándola y diciendo que era una historia ridícula, no sé qué. Yo he visto en algunas de estas revistas o de estos libros que se habla de Lovecraft y asombra. No tienes ni idea de lo que tienes delante. Esto con el tiempo va a cambiar pero claro, entonces, ¿qué sabía? Pero es que eran poco valoradas porque el espectador o consumidor no comprendía lo que leía. Que tú interpretas según lo que conoces. Y claro, si tú estás acostumbrado a Drácula, al monstruo de Frankenstein y a la momia, que de repente te hablan de unos bichos que bajan en una nave espacial, te dices, ¿qué es esto? ¿Cómo se come esto? ¿Un primordial? ¿Qué es eso? ¿Qué es un primordial? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. El lector no entendía lo que le estaba contando Lovecraft. No tenía el conocimiento. Conste que entonces tenía de contemporáneos a Clark Ashton Smith, que también escribía en la misma línea un poco. Bueno, Clark Ashton Smith iba más por mundos fantásticos con cierta influencia mitológica, pero también había un trasfondo extraterrestre de ciencia ficción un poco más complicado. Pero bueno, que eran varios los que optaban por esta línea, pero Lovecraft lo llevaba a otro nivel, a otro punto. Hombre, Dagon, ¿tú has leído Dagon? Porque la película solo conserva el nombre. O sea, que la película que se produjo de Dagon solo tiene de Dagon el nombre. Así de claro. Sí, entonces, bueno, en realidad es más la sombra sobre Innsmouth que Dagon, la película. Cierto. Más de verdad. Bueno, pero también se cambiaron el final. Pero bueno, sí. En Dagon es un hombre que está contando lo que vio cuando vio una isla que salió a la superficie y encuentra restos de una civilización que no existe. Y están los hombres pez. Que adoran a Dagon. O sea, Dagon en ningún momento se ve. Lo único que se ve son los mutantes, los hombres pez que aparecen. Bueno, en el relato de Dagon sí que se le ve y se le describe. Al final el protagonista, que es ese náufrago que se encuentra en ese mar lleno de desperdicios raro y ve esas inscripciones como de seres extraños, pues se encuentra con el monstruo Dagon, que es un gigante enorme, y acaba muriendo de miedo, precisamente. Donde no aparece tanto, pero se describe a la raza esta de seres extraños, es en La sombra de Innsmouth. La sombra de Innsmouth dice que los seres extraños adoran a Dagon. Pero Dagon, a su vez, está relacionado con Chulú, no porque sea él mismo, pero es como un principal sacerdote de Chulú. Esto lo establecieron luego más tarde en relatos posteriores los seguidores de Lovecraft. Hay que decir que la mitología de Lovecraft la empieza a crear él, pero luego la van expandiendo los amigos suyos, y como son nombres todos estos que no tienen copyright y no hay una franquicia oficial, cualquiera es libre de añadir su propia historia
de esta mitología. Y hoy día se siguen escribiendo y no hay un canon establecido, porque más o menos hay unas bases. Pero en cierta forma es un poco lo que le pasó a Cliff Baker con Hellraiser. Él escribió una vez que una vez un autor escribe algo que haya el favor del público, lo pierde. Y los demás se apropian de ello y son los fans los que hacen sus propias continuaciones, sus propias precuelas en sus mentes. Cliff Baker lo consideraba esto una especie de halago. No sabemos cómo lo habría considerado Lovecraft. Creo que también lo habría considerado un halago. Y estoy seguro de que se hubiera partido de risa, a pesar de que decían que no tenía sentido del humor, de haber sabido que mucha gente se ha creído el Necronomicon. Hombre, yo creo que se lo hubiera tomado, como tú estás diciendo, Dios mío, pero se iba a dar senta cuando se me ocurrió. Bueno, a dar senta. Es que también este hombre era muy especial. Era un hombre con una gran percepción. Ahora te voy a contar un poco cuando empezó a hacer el terror cósmico. Tú sabes que él se metía en su sótano y se sentaba en su silla. Y aquí es donde empieza, digamos, un poco el mito tipo Nostradamus o John Locke, que su mente empezaba a ver otros mundos. Yo creo que se imaginaba, yo no creo que tuviera ese efecto yo creo que el tío soltaba la mente y la mente de ahí creaba. No, aunque bueno, hay algunos que defienden que es que su mente realmente lo que hacía era entrar en otras dimensiones y plasmaba lo que veía. Y por eso, digamos, empezó a hacer eso lo dicen sobre todo los ocultistas que quieren creer que la obra de Lovecraft es en realidad ocultismo real, disfrazado de ficción. Se dicen esto como dicen que los sueños y pesadillas que tenía Lovecraft en realidad se los inspiraban determinados entes que cuando él dormía pues le chupaban el calor en plan vampírico, porque se sabe que Lovecraft tenía una especie como de enfermedad que consistía en tener escaso calor corporal. Su cuerpo estaba como a temperatura ambiente, un poco como un reptil. Era un hombre reptil. Aquí hay otra conexión para los de siempre. Y esto, pues algunos dicen, es que había entidades que lo que hacían era chuparle el calor y le provocaban pesadillas y le inspiraban ideas. Y bueno, es como el escritor que aparece en la película En la boca del miedo, de John Carpenter, que aparece un escritor que descubre que lo que él escribía era real. Y hay una escena en la que dice: yo creí que escribía mis propias historias, pero ellos guiaban mi mano sin yo saber. Esto es como un guiño a la leyenda urbana de que Lovecraft en realidad era como un elegido por determinados entes que le inspiraban sus historias. Esto es una manera también ingeniosa de reconciliar el hecho de que Lovecraft fuera ateo y materialista con la idea de que sus historias son reales. Decía, bueno, es que él creía que lo que escribía se lo inventaba él, pero él no sabía que detrás había unas entidades que le manejaban. Hombre, como excusa tiene su ingenio, lo reconozco. Ahora bien, ¿cómo sabemos entonces que Stephen King no escribe siendo inspirado por unas musas demoníacas? Entonces, ¿cómo sabemos qué autores están inspirados y qué autores no lo están? Igual, yo qué sé, las novelas de Corín Tellado, ¿qué clase de ser maligno las inspiraba? Pregunto. Bueno, en el caso de Stephen King te recomiendo que leas la saga La Torre Oscura y ahí cuente un poco de quién le dicta. Él dice que es un canal, pero bueno, es ficción, ¿eh? Que decir, a lo mejor dentro de 100 años pasa lo mismo que con Lovecraft. Empiezan a analizar La Torre Oscura y dicen, no, es que él era el canal y el universo le dictaba la novela. Exacto. Pero yo creo que La Torre Oscura es ficción. Y en el caso de Lovecraft, creo que también, si quitamos esa explicación esoterista y ocultista, yo creo que el tío se sentaba ahí y dejaba volar la mente, sin control alguno, en esa oscuridad. De ahí podía concebir. Pero claro, pues también los románticos, a pesar de que la mente de Lovecraft entra en otras dimensiones, pues yo supongo que para los románticos es atractiva más no poder. Hombre, yo casi querría creerlo, porque mola más. Lo que pasa es que creerlo implicaría un poco saltarse las normas del sentido común y demás.
Ya, es lo que le digo a un colega mío. Mira, la realidad no mola tanto como la ficción. Exacto. Eso que dicen de la realidad supera la ficción, no siempre. No siempre. Sobre todo cuando son películas que sale el cartel que dice basado en hechos reales. Desconfiad. Desconfiad. Hay una película que se llama La casa de al lado del cementerio, ¿te suena? Sí, creo que la he visto. Sí. Empieza con un asesinato. Sí. Y es del universo de Lovecraft. Es decir, hay películas que son Lovecraftianas. Por ejemplo, El laberinto del fauno mismo. No sé si has visto. Sí, lo tengo, de hecho. Lo tengo en DVD. Pero bueno, lo cierto es que el laberinto del fauno tiene su punto Lovecraftiano también, aunque también tiene puntos de otras clases de terror. Quizá lo más Lovecraftiano es el monstruo ese sin ojos que sale. Sí. Jeepers Creepers también. El monstruo es Lovecraftiano, por lo menos de la primera etapa. No sé si lo has visto. Sí, que lo he visto. Pero es que los monstruos Lovecraftianos en general son menos humanoides. O sea, quizá un representante muy bueno de lo que serían los monstruos de Lovecraft son las pinturas de H.R. Giger. Sí, se basó. Él tiene a Lovecraft como su referencia y, por ejemplo, El bicho de Alien y otras muchas obras que ha hecho él se han basado en los trabajos de Lovecraft. Pero si miras sus cuadros, a menudo en ellos salen criaturas que son difíciles de describir, que es lo que más solía usar Lovecraft a la hora de definir sus criaturas. Adjetivos como indescriptible, inimaginable, son seres que su composición escapa a lo que conocemos. Es que Geiger, o Giger, como quieras pronunciarlo, fusionaba tejidos orgánicos con inorgánicos. Entonces, en vez de una rodilla metía una cañería. O sea, es que, claro, pocas mentes se les ocurren cosas así. De hecho, no sabemos si es que es un genio o estaba trastornado. Más, como anécdota personal, te puedo decir que a Giger le dispararon en su vida creo que 3 veces y no le mataron. Su primera mujer, antes de volarse los sesos, le metió 3 balas en el cuerpo y luego se pegó un tiro. O sea, que imagínate cómo tiene que ser el hombre. Y luego, años después, le volvieron a disparar otras 3 veces y no le mataron. Y sin embargo, creo que fue en el 2012, se resbala en su castillo de Suiza y se mata. Venga, ya. ¿No es un poco esto que es la broma cósmica, ¿no? De su muerte. Estás insinuando. Hombre, tengo un colega que dice que el bicho de Alien se lo cargó, pero bueno, eso es otra historia. No me imagino yo que se vaya a mear por la noche de su castillo y le salga el bicho de Alien y se lo coma. No. Esa historia no cuadra. Imagino que si salió tuvo que salir de alguna parte. ¿Y si salió de él? No, ¿qué vas? Qué mal pensado. Pensaba que Giger tenía un portal interdimensional en el foso de su castillo y donde salió el bicho de Alien se lo comió. Y luego fingió que se había resbalado y pues no. Yo te digo que ya... Creo que se levantó a mear, se resbaló y se mató. Pero me hace gracia que después de que le metan 6 balas en el cuerpo y no le maten, que de una caída se muera. ¿No es un poco irónico? Es una broma cósmica. Bueno, también me recuerda un caso de un periodista que había vencido el cáncer y luego se murió por un resbalón en la ducha. Eso sí que es... No, son de esas cosas que dices, qué irónico, ¿no? O sea, porque, claro, si las cosas que enfrenta este hombre y no lo han matado y luego una simple caída va y le liquida, pues... Bueno, es como el Lovecraft que la vida que tuvo, porque este tío vivía bastante en la etapa final de su vida y el tema de la tuberculosis, pero claro, este hombre toda su vida tuvo problemas económicos. Sí, en parte por una tozudez que tenía él. Porque es que él pensaba que no debía vivir de escribir, porque eso era una afición, que un caballero no vive de eso. Eso se hace por afición, por pasión. Era una especie de, no sé, idea romántica extraña que le provocó que estuviera empeñado toda su vida. Al final tuvo que hacerlo, tuvo que trabajar de negro literario.
hay varios relatos por ahí sueltos que se atribuyen a otros autores que en realidad son escritos suyos. Incluso Sí, relatos de Houdini, por ejemplo. sí, la novela de Houdini la escribió él, en la que se supone que Houdini se mete en la gran pirámide de Keops, la escribió Lovecraft. Sí, Por eso es buena. Porque le dice, la gran pirámide de Keops, vamos, él se frotó las manos cuando le dijeron eso. Y, hostia, qué creatividad puedo soltar aquí. Entonces, todo lo que cuenta Houdini de su estancia en la gran pirámide se lo inventó Howard Phillips Lovecraft. Pero bueno, indiferentemente de eso, es un poco irónico que la fama le viene después de morirse. Y hasta nuestros días. Esto pasa mucho, demasiado a menudo. Tanto en artistas, en pintores, como en escritores. Con Bram Stoker también pasó. Con, yo qué sé, con Van Gogh, Vincent Van Gogh. Esto pasa más de lo que debería. Sí, no vendes nada durante tu vida, por lo que te he dicho, de que el espectador, el lector o el consumidor no comprende lo que tiene delante. Y después, cuando ya han absorbido ese nuevo conocimiento, décadas después, es cuando ven cómo tenían una perla entre un montón de excrementos. Y hostia, pues si este tío era bueno, ¿sabes? Bueno, en el momento en el que se encontraba, claro. Por ponerte un ejemplo, tú has visto Reanimator, ¿no? Sí. ¿Qué te parece esa película? Es totalmente alejada de los cánones de Lovecraft, porque estamos hablando de que no es terror cósmico, es uno que se encarga de reanimar cadáveres. Sí. Bueno, es que Reanimator precisamente es un relato que Lovecraft no se tomaba demasiado en serio. Es un relato que escribió por entregas. Entonces, es como una especie de parodia de Frankenstein. La parodia es sutil, o sea, no es un relato directamente cómico. Y a la hora de adaptarlo decidieron tirar por el lado de comedia de trazo grueso. Y hicieron una película propiamente gore, de género gore. No una película que contiene gore, sino una película gore en sí. Y el gore, una de las constantes genéricas es el humor negro. En realidad el gore no suele ser de terror. El gore son comedias de humor negro, sobre todo. Aunque, por supuesto, tiene momentos perturbadores, sobre todo para gente sensible. Porque eso de la cabeza libidinosa que se pasea por el cuerpo de la chica aquella, pues... No, y lo de la técnica de lobotomía, o sea, esa película no es para críos. Y a mí, pues te digo una cosa, la de Stuart Gordon de 1985 es buena para ese momento, lo que pasa es que ha envejecido mal. Y los medios son buenos, está conseguida. O sea, como película de terror no la veo yo de risa. O sea, no es como otras películas que dices, oh, qué risa, qué mierda. No, es una película que está bien hecha. O sea, los medios son buenos. La masacre del hospital es buenísima. Cuando van a buscar a la chica al depósito de cadáveres, que el otro se está esperando con un ejército de zombies reanimados. Joder, está muy logrado. No me digas tú. O sea, a mí no me hizo gracia. A mí me dio miedo. No, es verdad. Es que es un humor que no... Claro, está mezclado con lo macabro, con lo horrible y claro... yo he visto otras películas también que les pasa lo mismo, que en realidad parece que son comedias, pero claro, son comedias muy macabras. Puedes reírte, pero al mismo tiempo o incluso puedes no reírte nada y puedes tomártelo por el derecho. Por ponerte un ejemplo, Sombras Tenebrosas de Tim Burton, la gente se ríe. Y cuando tú ves el protagonista, que es Johnny Depp, que es un asesino psicópata, pero mata con la misma cotidianidad que tú respiras. O sea, el tío sale de la tumba y se carga a 15 tíos. Luego se carga un grupo de hippies para tener sangre. Y la gente está riéndose. Pero que si no es para reírse, es para llorar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y bueno, el de las últimas, ¿hay el secreto de Lovecraft? ¿Lo has visto? No. Es una especie de falso documental donde un grupo de estudiantes va siguiendo. Creo que ya sé cuál es. Sí. No la he visto, pero no la he visto entera, pero he visto algún trozo, algún vídeo en YouTube que lo ves un rato y luego cambias. Sí, está muy lograda. Sí. Unos que se van a Italia, que creen que
que en Italia hay un secreto relacionado con Lovecraft, que pasó un tiempo ahí de su vida. Pero al principio se vendió como un documental auténtico. Pues acojona, al final acojona. O sea, está muy... Porque es un viaje... O sea, tú no dirías que es Italia, tú dirías que es Nueva Inglaterra, y se van adentrando en lo que sería terror en Eastwood, que los seres humanos son hombres pez, pero disfrazados. Y a medida que se van metiendo en sitios que no dirías que es Europa, porque no lo parece, van metiéndose más en ese folclore, y al final, no te voy a contar, pero te voy a decir que vale la pena ver la película, se la recomiendo a todo el mundo. Y vamos a hablar un poco de lo que sería un gran defensor de Lovecraft, que es Stuart Gordon, que ha adaptado varias de sus obras. ¿Tú te acuerdas de una serie que se llama El Master of Horror? Sí, ya sé de qué me vas a hablar, de las ratas en las paredes. No, bueno, la casa de la bruja, perdón. Sí, los sueños de la pared, sí. Bueno, sí, también. Las ratas de las paredes, no sé si la he visto, pero la casa de la bruja sí. ¿Y qué nos puedes contar de la casa de la bruja? ¿Asusta? ¿Te asusta? Bueno, no me mata de miedo, pero tiene su punto morboso, su punto interesante. ¿Sí? Es una adaptación que, bueno, está hecha por un entusiasta de Lovecraft y se nota. El relato original es más interesante y es extraño como Lovecraft coge un tema muy tradicional del terror como es la brujería y lo convierte en una de sus paranoias científicas, metiendo asuntos relacionados con ángulos y con formas geométricas. Es que yo no sé qué pasa, tío, que estamos en el año 2016, ¿no? Sí. Y desde los 60, desde la época de Roger Corman, no he visto una adaptación buena de Lovecraft. De hecho, es muy fuerte decir que las adaptaciones buenas de Lovecraft son de finales de los 70 y principios de los 70. ¿Cómo es posible que con menos medios, menos tecnología, hicieran mejores películas que en el 2016? Porque la calidad no depende finalmente de los medios y la tecnología. Todo eso son adornos, son pluses añadidos. Entonces ahora tenemos menos medios, pero tenemos quizá menos imaginación. Y cuando la tenemos, cuando hay gente que tiene talento e imaginación, no se la suelen dejar usar porque hay miedo. O sea, se repiten las mismas fórmulas porque se quiere ir a lo seguro y no se quiere arriesgar experimentando cosas nuevas. La cosa es una película que a mí me encanta y no hay nada digital. O sea, y te la ves hoy en día y sigue estando vigente y gráficamente, o sea, visualmente no tiene que envidiar a ninguna película de ficción o de terror en la actualidad. Pero precisamente porque tiene ese punto orgánico. Pasa lo mismo con Alien, el octavo pasajero. Todavía es más vieja que la cosa. Y todavía se sigue viendo como una película que se estrenó ayer. Porque tienen ese aire, por ejemplo, el facehugger de Alien está hecho con órganos de animales, de peces y cosas que cogieron y lo pusieron ahí todo a piñón. Y claro, da esa sensación de algo orgánico, real. Y lo mismo hicieron, la cosa no sé qué efectos especiales usaron, pero el ordenador todavía, la infografía todavía no ha avanzado lo suficiente como para dar una verdadera sensación de algo orgánico. Podemos ver bichitos que se mueven muy rápido y muy bien y de forma muy realista, pero no nos da la sensación de que sean reales. En cambio, hay pues, esos monstruos de goma que algunos de hoy día pues se ríen, pero esos monstruos de goma por lo menos estaban ahí. Es que los actores que tienen que lidiar con monstruos infográficos tienen que rodar interactuando con la nada. Se supone que lo van a meter luego por el ordenador. Y en esas películas viejas, pues esos monstruos están ahí y da la sensación de que sudan, de que transpiran, de que se les puede tocar. Sí, cierto. Yo espero que algún día Guillermo del Toro consiga la financiación para hacer Las montañas de la locura. Y porque le va a quedar bien, porque es que, por ejemplo, en los 2011 se realizó la precuela de La cosa, de Carpenter. Sí.
tiene el tufillo de Carpenter, pero es una cagada. Porque, claro, cuando unos estudios hacen una superproducción y empiezan a coger cosas que funcionan y añadir cosas que creen que van a funcionar, pues es una cagada. No sé si has visto la precuela de la cosa. No lo he visto. Pues tiene cosas muy, muy interesantes y tiene otras cagadas muy, muy interesantes. Te puedo decir que me gusta porque acaba como empieza la otra película y tiene puntazos que han respetado la lógica de la película de los 80. Lo que pasa es que luego tiene otras cosas que no voy a comentar porque si no chafaría la película, lo cual es una cagada. Pero ahí demuestran que si no hay alguien coherente dirigiendo el proyecto, por muchos medios que tengan, va a ser una cagada. De hecho, la última vez que Del Toro intentó hacer su versión de Las montañas de la locura, leí que, en parte por imposición de la productora, el protagonista iba a ser alguien más joven y le iban a poner una chica. Que esta es otra. Tú dices que ojalá Del Toro consiga la financiación para hacer Las montañas de la locura. Yo digo que no solo consiga la financiación, sino que se autoproduzca. O sea, que le toque la lotería o algo y se pueda autoproducir sin que venga un productor tocapelotas a decirle, tiene usted que poner esto, o si no, no hay dinero. Pero es que, por ejemplo, en lo que te he comentado antes de la precuela de la cosa, pasó eso. Pusieron a alguien más joven y a una chica. Dos cosas que no pegaban con nada con el guión. Claro. Pero bueno, pero aún así, aun con todas las cagadas de la productora, la película tiene el tufillo y la estructura del original, que sería, digamos, el producto original de los 70. La precuela, pues, es la anterior a la que se estrenó con Carpenter. Pero bueno, que aun con todo eso en contra, digamos que a nivel de arte y de recreación lo consiguieron. A nivel de guión, pues fue una cagada. Pero bueno, yo reconozco lo positivo y reconozco lo negativo. No soy tan hipócrita de mirar solo lo negativo y no mirar lo positivo. Y bueno, ahora vamos hacia el fin. Lovecraft murió un 15 de marzo de 1937 a la edad de 46 años. ¿Qué pasó tras su muerte? Bueno, pues primero pues una cuestión de... decir que murió de un cáncer intestinal. Esa última etapa fue bastante dura para él. Las cartas que escribía en esa época están llenas de referencias a dolores y pequeñas molestias que no paran de fastidiar. En parte se debió a que, en el puritanismo un poco de la época, Lovecraft, si tenía que hacerse mirar eso, tenía que someterse a una exploración rectal. Suena chorra, pero la verdad es que para un caballero con la educación y los prejuicios que tenía Lovecraft, pues oye, pero claro, entonces el conocimiento del cáncer no estaba tan avanzado como ahora, ¿no? Y bueno, pues que al final cuando ya se vio lo que era, pues ya era demasiado tarde. Pues lo enterraron, hubo pues unas cuantas peleas por su herencia, porque en total tampoco tenía mucho, pero bueno, ya se sabe. Y entonces es cuando August Derleth, uno de sus amigos, es cuando decide empezar a hablar con los amigos comunes que tenían y juntos empiezan a planear como homenaje, pues hacer una recopilación de las historias de Lovecraft y publicarlas como Dios manda en libros, que nunca en toda su vida pudo ver una edición en libro de su obra. Y esos libros que se publicaron bajo el sello de Arkham House, la editorial que crearon Derleth y compañía, pues al principio como que pasaron de un poco, no desapercibidos, pero bueno, con un éxito razonable. Y es aquello de que poco a poco va creciendo con el boca a boca y demás. Empieza la gente pues a decirse, oye, tengo un libro de unos relatos muy chulos, te lo presto y tal, y poco a poco se va creando este culto. Hasta que llegan los años 70, por cierto, que es cuando empiezan a salir los primeros
los primeros Necronomicones que afirman ser el auténtico Necronomicon, que por supuesto son falsificaciones. Pero para esa época ya se ha establecido un culto a Lovecraft y toda una leyenda sobre su figura, porque como era un tipo un poco extraño, aunque hay que decir que tampoco, o sea, tampoco era tan misántropo ni tan huraño como a veces se le ha querido mostrar. También estuvo casado durante una época de su vida, o sea, pero enseguida se hizo conocida pues su vida de individuo solitario y se extendieron leyendas urbanas sobre él, de que creía en sus propios dioses, en los dioses que él mencionaba en sus historias y demás. Pues para que veas un poco que él murió en el 37, es en 1961 cuando se adapta La marca del muerto, que es la primera película en la que se adapta su trabajo. Y después, en 1963, Roger Corman realiza El Palacio de los Espíritus, donde coge una historia de Edgar Allan Poe, bueno, un poema, y la casa de Charles Dexter, de Lovecraft, y consigue crear un guión, pero espérate, que uno de los guionistas no acreditado es Coppola. O sea, una película escrita por Coppola y dirigida por Roger Corman, o sea, claro, solamente un genio como Coppola podía coger dos textos, uno de Poe y otro de Lovecraft, y hacer un guión. ¿Sabes? Bueno, hay que decir que Coppola empezó trabajando para la factoría Corman y su primera película fue producida por el Corman. Era una película, de hecho, creo que de terror también. Sí, bastante, bueno, entre comillas, a mí no me desagrada, pero tengo que reconocer que tú la ves ahora y es pausada. Pero bueno, tienes que mirar desde la mentalidad de 1968. Entonces, claro, son dos mundos totalmente diferentes. Pero es lo que te he dicho, fíjate, Roger Corman en 1963 hace una película buenísima y en el 2012 o 2011 hace una cagada. Cuando Roger Corman no tenía tecnología, era todo escenario. La calidad no la compra el dinero. También puede ser un poco la quemazón del tiempo. Quizá el único incentivo para hacer la película fuera monetario, y porque estaría pasando una mala época, porque dirigir ya no dirige mucho este hombre. No, Corman ya está en sus últimos momentos, no. Pero bueno, el legado de Lovecraft está vigente y aún está en nuestros días. De hecho, sus libros se siguen vendiendo. No sé si llaman los góticos o emos, están dentro de... De emos no tienen nada, eso sí. Góticos aún lo podemos discutir, pero emos... No, pero mira quién compra los libros de Poe y los libros de Lovecraft. Los que son jóvenes pues o son góticos o emos. Bueno, Poe aún. Es que lo cierto es que Lovecraft es muy pesimista. Esto no lo hemos dicho en todo el programa. Lovecraft es tremendamente pesimista y en todos sus relatos insiste en la idea de que la humanidad es miserable, es una cosa pequeñísima en el universo, que no tiene ningún significado, que todos nuestros sueños, nuestras esperanzas no tienen significado, ¿no? Que incluso los dioses pasan de nosotros, los dioses no somos nada para ellos, ni siquiera somos interesantes para destruirnos, simplemente pues, a veces nos usan para lo que les conviene y ya está. Hombre, el hombre no era muy positivo. Ya ha visto que su madre le viste de niño y la educación represiva, pues algún matiz le tenía que pasar. Y bueno, ya tenemos que acabar, pero bueno, para ir acabando, ¿qué te parece esta saga que se hizo de la herencia de Valdemar? Que son 2 películas. Bueno, es que tiene su encanto, a pesar de todo. O sea, es una película, es una saga un poco, bueno, tiene muchos fallos, esa es la verdad. Fallos sobre todo a nivel de guión, pero no deja de tener un encanto y yo celebro que la hayan hecho, a pesar de
de todas sus limitaciones, como sobre todo en un guión que a veces es un poco incoherente, a veces que algunas cosas no están bien justificadas y son un poco gratuitas. Pero, no sé, yo creo que fue un proyecto arriesgado y tiene cosas que están bien. Y tiene ese encanto de lo clásico. Es un intento de volver a hacer un tipo de cine que ya no se hace, que no... Es Jesús Franco con dinero. Sí, Sí. más o menos. Porque los guiones de Jesús Franco, anda, que se nota cuando había dinero y cuando no había. Ya, bueno, hay que decir que Jesús Franco, yo no he visto toda su filmografía, pero he leído análisis de sus obras y algunos autores están convencidos de que tiene obras de verdadera calidad. Pero que creen, muchos han llegado a la conclusión de que Jesús Franco tenía talento, pero por alguna extraña razón no quería usarlo. O sea, era como lo contrario de Paul Naschy. Paul Naschy quería hacer cosas, tenía un gran entusiasmo, pero a veces le faltaba cierto talento. Jesús Franco podía, pero no quería. Él sabía. Bueno, era economía. Además, te recuerdo que Jesús Franco trabajó con Orson Welles, sí, con Christopher Lee, o sea, hizo trabajó con gigantes de su momento. Pero ¿qué pasa? Que si ese hombre hubiera estado en Estados Unidos, hubiera sido una leyenda. Y aquí, pues mira, lo dejaban olvidado hasta que se murió. Y creo que la semana antes de morir se le dio un Goya. Pero bueno, ya vamos a finalizar. ¿Quieres hacer alguna reflexión sobre Lovecraft? ¿O por qué deberíamos seguir consumiendo Lovecraft? Bueno, porque es que yo no soy creyente en todos estos que creen que el Necronomicon es real, que la mitología de Lovecraft es real, que sus dioses existen de verdad. Pero yo creo un poco más en el inconsciente colectivo y en la psicología junguiana. Y desde ese punto de vista sí que se puede decir que sus dioses son tan reales como puedan serlo los de cualquier otra mitología, ya que son reinterpretaciones de los mismos principios. Subniguran no deja de ser una diosa de la fertilidad, como puedan ser Demeter o Artemisa u otras. Hastur es un dios de la atmósfera como Baal, Chulo es un dios del mar como Poseidón un poco. Y si todas estas deidades en la versión de Lovecraft son terroríficas, son porque representan el hombre que intenta entender el cosmos solo con la razón. Claro, esto es algo que Lovecraft inconscientemente no se daba cuenta de lo que estaba demostrando con ello. En sus historias, los protagonistas siempre se vuelven locos al descubrir la realidad porque la realidad les supera. Pero eso es porque solamente usan la razón. El ser humano no es solo razón. El ser humano también es intuición, también es... Y hay que saber aprender a combinar ambas cosas. Las mitologías de los antiguos pueden parecer ridículas para ojos modernos, pero a esas personas les servía, les era útil creer, o sea, esa mitología que se creaban, a ellos les servía para manejarse con el mundo. Y sus dioses no eran tan terroríficos porque no intentaban entenderlos solo con la razón. Los dioses de Lovecraft son terroríficos porque es el intento del ser humano de entender el universo solo con la razón y se horroriza al descubrir que no puede. El universo le supera porque no basta la razón solo para abarcar. Y bueno, como son cosas que salen, creo, del inconsciente colectivo, nos dice mucho de nosotros mismos. Creo que Lovecraft conectó con algo de eso, porque si no, no habría seguido vigente hasta hoy. Nos toca una tecla. Puede que no estemos de acuerdo con su pesimismo, pero su pesimismo de alguna forma nos advierte cómo podría llegar a ser el mundo si no lo evitáramos, quizá, o si bajamos la guardia. Es como pues una visión del peor mundo posible, del peor de los mundos posibles.
Y cuanto menos sirve para que cuando termines de leer a Lovecraft suspires y digas, menos mal que la realidad no es así. Eso ya es una satisfacción, solo eso. Pero también es una satisfacción pues leer sus historias y ver su dominio de las descripciones y las atmósferas. Y bueno. Pues te digo una cosa. Sí. Estoy cayendo en la cuenta de que nuestro mundo, quitando las apariciones de monstruos marinos y monstruos interestelares, nuestro mundo es muy Lovecraftiano. Si lo pensamos bien. Desde cierto punto de vista, creo que sí. Aunque yo creo que es Lovecraftiano si nosotros queremos que lo sea. Es que estoy pensando ahora en todo esto que hemos hablado y del terror psicológico de Lovecraft, porque él tiene la etapa gótica, onírica y de Chulu, o sea, de los primordiales. Y creo que este mundo estaría más en la segunda etapa, en la etapa de la mente. O sea, no, el monstruo a lo mejor, el monstruo está en nuestro subconsciente, como tú bien has dicho, en el icono junguiano. Y eso da más miedo todavía, porque a la momia le puedes disparar, al zombie le puedes disparar, a Drácula le puedes intentar disparar. Pero exacto, ¿cómo matas una idea? ¿Cómo matas algo que mata en la mente? Da miedo, ¿eh? Sí. De hecho, el poder de la sugestión... Sí, no, termina, por favor. Sí, por eso sigue vigente. Porque es un viaje al interior de nosotros mismos. Qué miedo y qué profundo. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a finalizar. Te agradezco este gran trabajo que hemos hecho hoy. Y a ti. Porque rascando, debajo del borracho escritor de Providence... No bebía. No sé de dónde sacas que era borracho. Él no bebía. Él mamaba. Por lo menos la etapa final sí que... Porque, bueno, claro, no, sí, es verdad. No, es verdad, sí que bebía. Pero borracharse no mucho. No era muy de... Bebía alguna vez ocasionalmente. ¿No? Igual te confundes con otro de su círculo. No sé. Es que la etapa final era tan chunga por el tema del cáncer que sí. Ahí se mezclarían un montón de cosas. Su muerte no fue agradable. Pero bueno, espero que hayamos aportado información que les interese indagar en la obra tanto directa como indirecta de Lovecraft, porque hay auténticas joyas de otros autores que han cogido su universo creativo y han hecho bellezas, tanto en videojuegos como en cómics, como en juegos de mesa, como en juegos de rol, como en otros cuentos. De hecho, yo creo que deberíamos dedicar próximamente una especie de segunda parte porque se nos ha quedado mucho en el tintero. Sí, la onda expansiva de Lovecraft habría que... Sí, la onda expansiva de Lovecraft, realmente. Porque la verdad es que lo que se ha producido a partir de él no se hubiera imaginado nunca la repercusión que tuvo. De hecho, mira, te digo una cosa. Becker, cuando murió, decía, me van a leer más muerto que vivo. Y evidentemente acertó. Lovecraft no tuvo esa premonición. Se murió. Ahí se quedó. Así pues, haremos otro programa hablando de la repercusión de Lovecraft. Y espero que les haya gustado, les haya aportado y les espero en el siguiente video programa. Muchas gracias. Chao. Adiós.